Cómo el kirchnerismo convirtió el comercio exterior en una caja de coimas. Imagínate que sos dueño de una fábrica, pequeña, mediana, no importa. Necesitas traer un repuesto del exterior para que tu máquina no se rompa, o un insumo básico para producir. Vas al banco, pedís los dólares y te dicen no. No porque no tenés la plata, no porque no seas solvente, sino porque el gobierno de turno decidió que los dólares son de ellos, no tuyos. Eso pasó en Argentina entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, y lo que se está descubriendo ahora en la justicia es peor de lo que imaginabas. Bienvenidos a la historia del CIRA, el sistema que el kirchnerismo diseñó para robar, en tus narices, con tu plata. ¿Qué era el CIRA? El CIRA era el sistema de importaciones de la República Argentina. Sonaba técnico, aburrido, burocrático. Era todo eso, y además era una trampa. Funcionaba así. Si en Argentina querías importar algo, una máquina, un repuesto, una materia prima, lo que sea, primero tenías que pedirle permiso al Estado. Llenabas un formulario electrónico, el CIRA, y esperabas que te aprobaran. ¿Quién aprobaba? 4 organismos al mismo tiempo: la DGI, la aduana, el Banco Central y la Secretaría de Comercio. 4 filtros, 4 puertas que podían cerrarte en la cara. Y el dato clave: todos esos organismos respondían directa o indirectamente a Sergio Massa cuando era ministro de Economía. ¿Por qué existía este sistema? Porque el gobierno había destruido las reservas del Banco Central. No había dólares, entonces el Estado decidía, con criterio político discrecional, quién podía importar y quién no. Si te aprobaban el CIRA, accedías al dólar oficial, que era mucho más barato que el dólar paralelo. La brecha entre uno y otro llegó al 150%. Eso, amigos, es un negocio gigante para quien controla la llave. El negocio, ¿cómo se robaba? Acá está la clave. Presta atención porque es sencillo pero brutal. Paso 1, tenés contactos en el gobierno o pagás la coima al funcionario de turno. Paso 2, conseguís la CIRA aprobada. El Banco Central te da dólares al tipo de cambio oficial. Paso 3, con esos dólares declarás una importación. Puede ser real o puede ser ficticia o sobredeclarada. Paso 4. Esos dólares que compraste baratos los volcás al mercado blue con una diferencia del 150%. Resultado: ganaste sin producir nada, sin generar ningún valor, solo por tener el contacto político correcto. ¿Qué cobraban los funcionarios por habilitar esta maniobra? Según el fiscal que lleva la causa, Franco Picardi, entre un 10 y un 15% del valor de la operación. Parece poco, pero si el volumen total de lo que se movió en esta operatoria fue, según informes del propio Banco Central, entre 1.400 y 1.500 millones de dólares, estamos hablando de más de 150 millones de dólares en coimas, como piso mínimo. Y eso es lo que el fiscal ya puede acreditar. Lo que se perdió sin trazabilidad puede ser mucho más. Los números del desastre. Pongamos todo en perspectiva con números concretos, porque los medios que cobran pauta del Estado no te lo van a mostrar así. Brecha dólar oficial versus blue, 2022 a 2023, hasta 150%. Coimas identificadas por el fiscal, 10 al 15 por operación. Monto total bajo sospecha, 1.400 a 1.500 millones de dólares. Coimas estimadas, 10% del total, más de 150 millones de dólares. Dólares sin trazabilidad confirmada, 530 millones. Funcionarios del BCRA imputados, 5. Casas de cambio investigadas, más de 20. Allanamientos ordenados, casi 30. Personas con secreto fiscal levantado, 50. Solo 2 bancos movieron cada uno 500 millones de dólares. Reservas que dejó Massa al irse, negativas en 11.119 millones. Ese último número te lo repito porque lo necesitas escuchar bien. Cuando entregaron el gobierno, el Banco Central no tenía 0 dólares. Tenía menos que 0, un rojo de 11.000 millones de dólares. Mientras todo esto pasaba, el ciudadano común tenía habilitada la compra de 200 dólares por mes. 200. Y si comprabas de más, te perseguía el Estado. No estamos hablando de tipos anónimos. Hay nombres. Funcionarios del BCRA imputados: Fabián Violante, Diego Bolsic, María Valeria Fernández, Analía Jaime, Romina García. Estos eran los que aprobaban qué empresa accedía al dólar oficial y cuál no. Algunos de ellos, al momento de conocerse la causa, seguían en sus funciones. Operadores financieros investigados: Elías Picirilo, con la casa de cambio Arch Exchange, también vinculada a la AFA. Francisco Hauck, Gonzalo Caló, Martín Migueles. ¿Cómo lavaban la plata? Se la pasaban entre casas de cambio, algo que estaba prohibido por normativa del BCRA. La retiraban en efectivo por ventanilla y ahí la trazabilidad se perdía. ¿En qué terminaba?
en aviones privados, autos de alta gama, estilo de vida de millonario, inversiones inmobiliarias. ¿Esto consumió las reservas? La respuesta corta es sí. Cada dólar que un amigo del poder compraba barato y volcaba al blue era un dólar que el Banco Central perdía de sus reservas internacionales. No era magia, era un saqueo con sistema. El gobierno de Alberto Fernández recibió, en diciembre de 2019, reservas netas en terreno positivo. Durante 4 años de cepo, restricciones y este tipo de esquemas destruyeron casi 23.000 millones de dólares de reservas, y lo hicieron mientras te explicaban que el cepo era para cuidar los dólares. Los cuidaban para ellos. La trampa para el que laburaba bien. Acá quiero que entiendas algo que va más allá de la corrupción pura y dura. Este sistema no solo robaba, destruía la economía real. Si vos eras un empresario honesto, un fabricante, un importador serio que necesitaba insumos del exterior para producir, te encontrabas con que no te aprobaban la CIRA. Si lograbas que te la aprobaran por vías legales, tardaba meses. Mientras tanto, tu competidor que pagó la coima ya tenía los insumos, ya produjo y ya vendió. El sistema premiaba al corrupto y castigaba al que trabajaba limpio. Esto es lo que el kirchnerismo llama proteger la industria nacional. Protegían a los amigos, al resto lo dejaban con la fábrica parada. Y esto, además de una injusticia moral, tenía un costo económico directo. Muchas empresas tuvieron que importar a través del dólar contado con liquidación, que cotizaba más caro que el blue, porque era la única alternativa legal que les quedaba. Eso encareció los costos de producción de todo el país y lo pagaste vos en el precio de los productos. ¿Por qué nos habló de esto? Esa es la pregunta que me quema. Esta causa existe desde 2023. Periodistas lo sabían, empresarios lo sabían, despachantes de aduanas lo sabían. Hay un chat que publicó La Nación en marzo de 2023 donde 2 importadores hablaban textualmente de un 15% en billete para que la operación saliera en 48 horas. ¿Por qué la justicia archivó las primeras investigaciones? ¿Por qué los medios grandes no lo pusieron en tapa? La respuesta incómoda: porque hay nombres pesados involucrados, porque el kirchnerismo tiene penetración en medios, en sindicatos, en el poder judicial, porque investigar esto molesta a demasiada gente con poder, y porque, admitámoslo, es más fácil hablar de las declaraciones de Manuel Adorni que de un esquema de corrupción que involucra a exministros, exfuncionarios del BCRA, casas de cambio y operadores financieros. El estado actual de la causa. Hoy, en 2026, la causa está activa. El fiscal, Franco Picardi. El juez, Ariel Lijo. El Estado se levantó el secreto de sumario. Medidas tomadas: casi 30 allanamientos en 5 meses. Levantamiento de secreto fiscal, bancario y bursátil a 50 personas. Informes pedidos al BCRA, a ARCA y a la Secretaría de Comercio. La defensa del kirchnerismo dicen que ya hubo sobreseimientos, que los funcionarios dieron explicaciones, que no hay delito. Puede ser que algunos queden afuera de la causa. Eso lo resolverá la justicia. Lo que no pueden explicar es por qué había una brecha del 150%, por qué el acceso al dólar oficial era discrecional, por qué los mismos que restringían el acceso al dólar para el ciudadano común tenían amigos que movían 500 millones de dólares por banco. No pueden explicar por qué se perdió la trazabilidad de más de 500 millones de dólares. Lo que viene: Argentina tiene una oportunidad histórica, una economía libre, donde cualquiera puede importar lo que necesite, sin pedirle permiso a ningún funcionario corrupto. No es una utopía, es lo normal en cualquier país que funciona. El CIRA fue eliminado en diciembre de 2023, el mismo mes que asumió Milei. Hoy, si necesitas importar algo, lo importás. No hay ventanilla, no hay peaje, no hay gestor de traje caro que te cobra el 15%. Eso parece menor, no lo es. Es la diferencia entre un país donde te recompensan por laburar bien, te recompensan por conocer al político correcto. El escándalo CIRA es el resumen perfecto de por qué el modelo kirchnerista fracasó. No fue por error, no fue mala suerte. Fue un sistema diseñado para extraer renta del que produce y transferirla al que tiene contactos. Y nosotros lo pagamos, con inflación, con escasez, con un banco central en quiebra. Por eso estamos acá, para que no se olvide. Resumen flash. CIRA. Permiso obligatorio para importar, vigente desde octubre de 2022 a diciembre de 2023. ¿Quién lo controlaba? Massa como ministro, a través de 4 organismos. El negocio: comprar dólar oficial 150% más barato que el blue, con conexiones políticas. La coima: 10 a 15% del valor de la operación. Lo que movieron: 1.400 a 1.500 millones de dólares. Lo irrecuperable: más de 530 millones de dólares sin trazabilidad. Reservas que dejaron negativas en 11.119 millones de dólares.